distintas posiciones, en específico pues de tecnología. Ahí estuve a cargo del portafolio de inversión de tecnología. Luego pasé a un proyecto como líder del modelo o módulo de PP, que en específico es la planeación de producción en SAP. Y luego me moví a apoyar planeación estratégica. Ahí estuve apoyando en el diseño y rediseño del proceso de presupuesto a nivel global. Entonces tenía que ver ahí sí todo, o sea, desde la parte de finanzas, la parte, pues cómo eran los reales, cómo estaban las cuentas contables, cómo se agrupaban, y luego las proyecciones de cada uno de los conceptos. Luego me pasé a un área que luego cambió varios nombres, pero en específico era identificar las mejores prácticas a nivel global del negocio de agregados. No sé si ubican qué es el negocio de los agregados. Son todas las gravas y arenas que se usan para el concreto, asfaltos, todo lo que son la cimentación. ¿Alguno de ustedes es arquitecto? Yo. ¿Sí? Es tu primer semestre. Bueno, pues ya supiste desde ahí. Entonces, cada uno de los agregados, pues uno piensa que son gravas iguales y tiene que ver mucho la geología y la composición química de la piedra. Entonces es muy distinta, por ejemplo, aquí es mucho de caliza, o sea, que es el componente que se hace el cemento, a muy distinto a la grava que se le llama basalto. O sea, el basalto es piedra volcánica. Entonces la composición química, como se fragua el concreto, es distinto. Entonces, en resumen, se identificaba cómo las prácticas de las distintas plantas que se tiene de Cemex en los diferentes países se podían replicar desde, por ejemplo, los cortes de las canteras. O sea, como tú pones la dinamita al momento de hacer la explosión, también tienen que cuidar cómo es la implosión. La implosión es, tú perforas la piedra, pones la dinamita y dependiendo del tamaño y la composición de esa piedra, es como tú puedes tener una mejor implosión, es decir, el rompimiento interno de la piedra. Y hasta hace 3 meses estuve trabajando ahí y ya decidí por voluntad propia poner mi consultoría. Por eso me preguntabas que si soy emprendedor o soy mentor, pues ya no sé ni qué. Pero bueno, puse mi consultoría, va a ser de planeación estratégica, de optimización de procesos y también de inteligencia comercial. O sea, todo lo que vendría a ser el estudio, no de estudio de mercado, sino cuál es la penetración del producto actual. Es decir, es muy dado que las empresas venden, pero no analizan la información de ventas que tienen. O sea, cómo está su competencia, cuál es el precio, cuál es el precio que puede ser factible en otros mercados. Entonces eso es lo que te va llevando a una diferenciación. Entonces, en resumen... Bueno, te voy a preguntar unas preguntas. Bueno, pues primero que nada, cuando tú abriste tu consultoría, ¿cómo podrías describir tu capacidad para ver las oportunidades? Mira, en específico en ese ejemplo, abriendo la consultoría. Sí, mira, uno es en general las oportunidades, hay que ser observador. O sea, al final yo creo que sigue siendo válido el típico método científico en el que tú identificas la necesidad porque tú haces una reflexión. Ejemplo, que estaba mencionando, y va a salir todo, ¿no? Y casi todos. Zuckerberg, Facebook, fue por una necesidad que el chavo se sentía solo y dijo, hay una necesidad de cómo enlazar a otras personas, ¿sí? Y luego ya evolucionó en toda la teoría junto con Apple de la teoría de puntos, ¿no? O sea, justamente las redes sociales tienen que ver cómo vas conectando puntos, cómo vas conectando personas. Entonces, la identificación de oportunidades es importante. En mi caso, porque daba el contexto, en mi caso, ¿cómo se aplica eso? Consultorías hay muchas,
Entonces, ¿qué es lo que quiero yo ofrecer? Uno, el mercado de consultoría es una pirámide. O sea, o te enfocas a las empresas grandes o te enfocas a las empresas medianas o a las pequeñas, a las micro. Las micro, precisamente, no tienen los recursos para pagar una consultoría ni tienen una costumbre para pagar una consultoría aquí en México. Entonces, yo me estoy enfocando a las pymes, sobre todo a las medianas. Si yo quisiera a las grandes, la pirámide es mucho menor y esa está más competida por Price, por KPMG, por Deloitte. Entonces, ponerme a pelear con ellos, voy a perder. Entonces, no tiene caso. Entonces, hay que estudiar cuál es tu pirámide del mercado. ¿Hay algún mercadólogo aquí? ¿No? ¿Qué son? ¿Tú eres Ingeniería? Live. Bueno, tú sí llevas mercado. Industrial. Ah, entonces tú sí me entendías lo del PP. Yo Live. Dos live. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo le hiciste para obtener los recursos? Y también supongo que en este caso para abrir tu consultoría fueron más que nada conexiones, tu red de contactos y el financiamiento. Bueno, hasta ahorita financiamiento no he necesitado porque yo estuve proyectando los mismos recursos que yo iba a usar. Hasta ahorita han sido más bien dicho mi intelecto que estoy poniendo ahorita. Y como los consultores que estoy contratando realmente son subcontratados. O sea, no estoy teniendo costo fijo. Si yo incluyo costo fijo, ahí sí corro el riesgo de que si me quedo sin proyectos, entonces ya no le puedo pagar. ¿Sí? Es como por comisión, podrías decir algo así. Es por honorarios. Pero es más que nada, los dos recursos que estás utilizando es capital humano y capital social. Sí. Ahora, en el caso aplicado en otras empresas que me hacían la pregunta, los recursos tú los vas a identificar acorde también al producto que tú tienes. ¿Sí? En mi caso yo podría pedir recursos a Secretaría de Economía, a lo que vendría a ser una comisión o subsecretaría de emprendedores, ¿sí? Que también en mismo estatal hay y también algunos municipios lo tienen. Por ejemplo, San Pedro tiene algunos medios para habilitar recursos o apoyos o consultorías. Sí. Lo otro es, si es un proyecto social, pues vas a ir a Cedesol o a la Secretaría de Trabajo o vas a ir a organismos que les interesa justamente eso. Si tú eres un proyecto ecológico, pues tú vas a ir con organizaciones ecológicas, que también no necesariamente son nada más nacionales. Hay organismos internacionales que tú puedes obtener recursos. En el caso de la consultoría, como tú dices de la pirámide, ¿cuál es tu tolerancia al riesgo en torno a esto? Mi tolerancia al riesgo, bueno, hay que identificar diferentes opciones. Siempre cuando tienes riesgo hay que evaluar cuáles son los caminos. O sea, tú tienes una meta, ¿sí? Y para llegar a esa meta no necesariamente hay un solo camino. Siempre tú puedes tener diferentes subyacentes. En este caso, el riesgo es mi patrimonio. O sea, el riesgo es la estabilidad de mi familia. Entonces, ¿el riesgo es alto? Sí, es alto. Pero, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que yo tengo de recursos, lo tengo distribuido en fondos, ejemplo, ¿no? Entonces, estoy buscando minimizar el riesgo de entrada ahí. Tengo también algunas casas. Esos son mi patrimonio. Ese no lo puedo tocar por nada, ¿no? Estoy buscando otras entradas, como dar clases. Y para promover justamente la consultoría, estoy buscando alianzas con conocidos u otras empresas de consultoría. También promoverme con las cámaras de comercio, CAINTRA, que esos son estupendos medios también. O también empezarme a relacionar con, por ejemplo, hacer vivir otra vez mis relaciones con Exatex. Eso también es otra opción.
¿Qué más? Y la última pregunta es, ¿qué tantas veces falló dentro de la consultoría? Hasta ahorita no. O sea, nunca has aprendido ningún fracaso desde tu emprendimiento. Pues llevo 3 meses. Nunca has fracasado en nada en esos 3 meses. No, en estos 3 meses no. En la vida sí. Cabe mencionar. O sea, del fracaso sí hay que aprender mucho. Siempre se aprende. Sí, claro. Siempre se aprende más del fracaso que del éxito, en mi percepción. Y yo creo que hay que ver el fracaso también, si realmente hay que llamarlo como fracaso o si realmente es como fallas, como oportunidades. La misma palabra te limita a las oportunidades que tú te puedes abrir. ¿Sí me explico? O sea, yo lo único que sí los invito es que también en su lenguaje, en sus siguientes años, vean siempre positivo, porque siempre lo negativo, y está comprobado que lo guardamos mucho más fácil en el subconsciente que lo positivo. Entonces, ese tipo de palabras nos puede llegar a afectar realmente el subconsciente. ¿Por qué lo digo esto? Porque luego se viene en el actuar. O sea, si nosotros mismos no creemos en nuestro producto, entonces difícilmente otros lo van a creer. Entonces, primero tenemos que creer la empresa que traigamos, la que sea. Oye, si es el patito feo, oye, pues tal vez el patito feo, pues sí son feos, pero le puedo poner algún componente para que no sea tan feo, ¿no? Y lo otro es que también los contactos es importante, amistades. Tristemente la vida es así, o sea, es de relaciones, es de buscar oportunidades. El otro día y pues sí están las redes sociales, pero todo depende de cómo usan las redes sociales y es un medio, al final es otro medio. Si tú la tienes nada más a una persona y le das like, nada más le das like, pero no sabes nada de aquella persona, pues difícilmente te va a ayudar. Ejemplo, duré 17 años y el otro día escribí porque salí bien, tengo todavía contacto con muchas personas ahí, sigo dando algo de asesoría ahí, y yo le puse a un director algunas palabras porque él también me había apoyado, ¿no? Recientemente, y yo le decía, va muy bien este cambio porque estoy haciendo otras cosas distintas y en sí es lo que yo buscaba. Pero también me doy cuenta que después de 17 años hubo muchas personas que no me enteré de cómo eran y trabajaba con ellas todos los días, todas las horas, y no les preguntaba o no sabía cómo era su familia, si se llevaba bien, si tenía problemas en su casa, porque al final todo eso va y nos pega en la convivencia día a día. Y seremos trabajadores, seremos profesionales, pero yo en mi creencia después de estos años es al final somos humanos. Y todos fracasamos, pero todos nos levantamos.